para que leamos la bendita y poderosa palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Le puse por mensaje, por título, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Y vamos a leer la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, estamos aquí, Dios mío, delante de tu presencia. Venimos a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, a darte la gloria y la honra. Dios mío, te ruego, Dios mío, que tú pases un carbón encendido en mis labios, que pase un carbón ungido, que al hablar tu palabra no sea yo, sino tú, Señor amado. Me quito yo, Dios mío, para que seas tú hablándonos en esta noche, Dios de la gloria. Señor, tú me trajiste aquí con un propósito, Dios mío, y tú lo sabes, Dios de la gloria. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y alegría, para caminar en ella, Dios mío. Señor, sana, liberta y rompe cadenas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dele la mano, se puede sentar, dele la mano que está a su lado y dígale: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta predicación va a ser más una enseñanza. Estamos viviendo los últimos tiempos y muchos están predicando un evangelio light, un evangelio donde no hay persecución, no existe para ellos, no hay que pagar un precio, y un evangelio que hay que obedecer primeramente a los hombres que a Dios. Y el evangelio que a nosotros nos predicaron era un evangelio que necesitábamos obedecer a Dios primero antes que a los hombres. En la vida hay tres maneras de aprender. Y esto siempre yo se lo inculco a mis hijos. La primera es de lo que vemos que le pasó a una persona. La segunda es de lo que escuchamos que le pasó a una persona. Y la más dura es la que uno mismo pasa. Desde pequeño yo fui marcado por el alcohol. Mi papá era alcohólico. Yo tenía que andarlo recogiendo y andar de chaperón, recogiéndolo en la acera, decimos en Nicaragua. Soy de Nicaragua. Y aún mi mamá me mandaba a cuidarlo. Y yo tenía 10 años. Y eso a mí me marcó. Dije yo voy a aprender del error de mi papá. Yo no voy a caminar por el camino en el cual él caminó. Y eso me marcó, y gracias a Dios por su gracia y misericordia. Nunca hice droga, nunca hice alcohol, nunca fumé, pero eso fue Dios. No es porque yo sea especial, no. Yo simplemente desde pequeño me enfoqué, dije voy a aprender de los errores de los otros. Pero como seres humanos a veces no aprendemos de los errores de los otros, tenemos que aprender de nuestros errores. Entonces aquí vamos a aprender de Pedro. Pedro le respondió a los sacerdotes y a los encargados del templo y le dijo, dice, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como dije, vamos a aprender de quién era Pedro. Pedro era un simple pescador. Si vamos a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, Colombia, donde sea, los pescadores no tienen mucha educación. Son simples, sencillos, gente humilde.
Pero dice la Biblia que Dios escogió lo más vil y lo menos preciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así que no se sienta usted, ay hermano, es que yo no tengo escuela, que yo lo que tengo es segundo grado. Para Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Dios a usted lo mira grande. Hermano, ustedes me ven aquí a mí y no porque me preguntan, pero yo aquí vendí flores y no me avergüenzo. Porque cierta ocasión un predicador dijo, muchos miran tu gloria pero no conocen tu trayectoria. Mire el hermano con Sportco, que aquí, que allá, que esto, pero no saben lo que uno pasó. ¿Y por qué yo lo digo? Vendí flores en las calles y no me avergüenzo. Porque es un testimonio vivo para que el que haya recién llegado de su país, aquí si tú te pones primeramente en las manos de Dios y te pones a lo tuyo, tú puedes alcanzarlo, puedes lograrlo, pero tienes que ser un buen mayordomo. Yo aquí vendí flores, limpié baños, hermano, limpié baños. Y era líder de jóvenes. Y el diablo me decía, oye, pero vos sos líder de jóvenes, ¿cómo vas a estar limpiando baños? Tranquilo, animal, que Dios tiene un propósito, porque Dios tiene que matar nuestro yo primero. Sí, Dios tiene que humillarnos, arrastrarnos. Y a veces se nos olvida de dónde Dios nos levantó ya cuando estamos más o menos por aquí. Vamos otra vez donde Pedro. Pedro era un simple pescador. Estaba pescando cuando el Señor lo llamó. Era hermano de Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés era discípulo, hermano de Pedro. Andrés era hermano de Pedro, discípulo de Juan el Bautista. Y Jesús llamó a Pedro. Fue uno de los primeros discípulos que el Señor le dijo, ven y sígueme. Venga para acá, hermano, ven y sígueme. Pedro fue uno de los primeros. Y Pedro seguía a Jesús. Pedro servía a Jesús. Pedro obedecía a Jesús. Cuando le decía, hermanito, véngase aquí a la primera silla, allí va Pedro. Alaba la gloria. Por 3 años, Pedro seguía a Jesús. Por 3 años le servía. Y aún tuvo dudas en ciertas cosas. En ciertas cosas. Y ahora se puede sentar, hermano. Pedro era un pescador. Pedro era hermano de Andrés. Pedro amaba a su suegra. ¿Cuántos aman a su suegra? Levanten la mano. Alaba. Se fueron los aleluya. Pero ¿cómo es eso, hermano? Que Pedro amaba a su suegra. Sí, porque le dijo a Jesús que la suegra estaba enferma. No, yo amo a la suegra, pero lejos. No, hermano, no es así. Así que Pedro fue uno de los primeros. Pedro fue el único discípulo que caminó sobre las aguas. Si vamos todos y tratamos de caminar sobre las aguas, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Pero Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús lo llamó y le dijo, ven Pedro, ven Pedro. Y Pedro ponía la mirada en Jesús y caminaba, pero cuando quitó la mirada, se hundió. Ahí podemos aprender de no
quitar nuestra mirada del Maestro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pedro hizo algo que era imposible para él. Pero para Dios no hay, no existe, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. A lo mejor usted dice, yo estoy aquí sin papeles, yo no sé por qué voy a hablar esto, pero a Dios le va a hablar a alguien con este testimonio. Como le dije, yo vendí flores en la calle. ¿Por qué vendí flores? Porque era indocumentado. Sí. Y aún en una compañía grande, había un hermano en Cristo trabajando que no tenía papeles y estaba yo y al hermano le dieron guiso y yo me quedé. Y yo no tenía papeles tampoco. Y aún cuando yo vine a los caminos del Señor, Dios me arrastró, permitió que me arrastrara porque tenía una mujer americana, me dejé de ella y después que me convertí, ella me dijo, casate conmigo que yo te doy los papeles. Y yo le dije, si yo me voy a casar es por amor. Y yo la amaba, pero yo le dije, Señor, quita esto que yo siento por ella. Y Dios lo quitó. Y esa muchacha americana 3 veces se me arrodilló y me dije, casémonos. Yo le dije, no, yo ya no me gobierno. Tengo a alguien que me gobierna y se llama Jesús. Y si yo me voy a casar es por amor y no por los papeles. Yo tengo testimonio, 25 años aquí indocumentado. Como dice el pastor Raúl, palmado. A mí me dice un hermano que usted y yo conocemos, hermano Jacobo, si los hermanitos miran la casa que usted tiene, debe decir, Jacobo tiene reales. No, soy palmado. Cuando tenía la cita para la residencia, se me ponchó la goma y si uno llega tarde a la cita, deportado. Y yo llegué 3 o 2 horas, hora y media tarde. Pero Dios puso su mano. Porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. Le voy a dar otro testimonio sobre esto para no sé a quién Dios le está hablando en esta noche en esto. El suegro mío, ya están mayores, la ciudadanía son como $700 y habían sometido la ciudadanía. Le dice la suegra al suegro, ¿cuándo es la cita de ciudadanía? Déjame ver el papel porque ya está mayor. Hoy, dice. Y eran como las 2 de la tarde. Y mi suegra, ay, Dios mío, este hombre, ¿sabes cómo somos nosotros los hombres, mujeres, verdad? Despistados. Ay, este hombre, Dios mío, andate, le dice, andate a ver, dice, si te abren la puerta. Se ve el suegro y la suegra se queda orando la importancia de la oración. Y la suegra se queda orando, Señor, y se llama Pedro, mi suegro. Mira, Pedro, pon tu mano, Dios mío, glorifícate. Llega el suegro, no sabe inglés, con los papeles a la puerta. Ya estaba cerrado. Y abre un hombre y le dice, sí, señor. Mire, le dice, usted sabe, le dice, yo soy mayor, se me fue el avión, pero hoy me tocaba a mí. Pasa adelante, le dice. Venga, le dice. Váyase, le dice. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios de la nada hace las cosas. De la nada hace las cosas. De la nada. Y si Dios lo hizo conmigo, lo hizo con el suegro, lo hizo con el otro hermanito, lo puede hacer con usted también. Porque Dios no hace acepción de persona.
Dios no hace acepción de personas. Así que Pedro cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, dijo, ¿ustedes saben quién yo soy? Le preguntó, ¿ustedes saben quién yo soy? El primero que le contestó fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Y todavía el Espíritu Santo no estaba excepto sobre Jesús. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista lo bautizó y vino el Espíritu? El Espíritu no solo venía sobre Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero no lo dejaré solo, mandaré al Consolador. Pero ¿quién le dijo eso a Pedro? El mismo Dios. El mismo Dios. Y allí Dios le dijo, de cierto te digo que te amas, Pedro, pero tú eres la roca en la cual voy a edificar mi iglesia. Estamos aprendiendo de Pedro. Estamos aprendiendo de quién era Pedro, qué pasó con Pedro. Que muchas veces ahora, como dije, no nos enseñan, y me incluyo yo, porque yo aquí estoy aprendiendo también. No, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a preparar. Pero ¿por dónde tienes que pasar? Por el fuego, por el desierto, por el río, por el mar. No enseñan. No preparan a la iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y lo que se avecina, tenemos que estar preparados. Si no estamos dispuestos a hablar la verdad y defenderla, no vamos a estar dispuestos a morir por ella. Recuerden lo que les dijo Jesús a los discípulos. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que me negare delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Pedro no negó a Jesús 3 veces. Pedro, que era bocón, que decía, no, Señor, yo no te voy a negar. Si tenemos hasta los otros discípulos, nosotros vamos a morir por ti. Vamos a morir contigo. Y a la hora de las triquitracas salieron corriendo. Pedro, al cual el Dios le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, el que caminó sobre las aguas. No, hermano, que eso no me pasa a mí, que yo soy el santurrón, el holy holy, el santo santo. Yo ayuno, oro. Mire que esté fuerte, que no caiga. Si el rey David, que fue conforme al corazón de Dios, falló, y puedo decir nombre, Elías, que era un hombre que se paraba en la brecha y cuando le dijo a una mujer que lo quería matar, salió corriendo, llorando y se metió en una cueva. Yo le digo algo a los hermanos esto y hago énfasis. No es que le quiera dar gloria a Satanás, no. Pero muchas veces se nos olvida esto. Si el diablo fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles que vieron la gloria de Dios, ¿qué no va a ser capaz con nosotros? Póngase a pensar en eso. Escuchen lo que dijo Jesús. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tenemos al León de Judá. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo.
No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Dele la mano que está a su lado y dígale, no podemos bajar la guardia. Pedro también fue piedra de tropiezo a Jesús. Hermano, pero ¿cómo es eso? Sí, vamos a leer en Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, mientras usted y yo estamos aquí libremente, aquí en el servicio, alabando, escuchando palabra de Dios, en China, en Irán, en Irak, en Afganistán, muchos hermanos están siendo perseguidos. Y nosotros no somos mejores que ellos. Yo le digo a la gente, yo no le llego ni a la uña del pie a esos hermanitos. Que están dispuestos a morir. Aún sus propios familiares los matan. Si un muchacho o una muchacha musulmana se convierte al evangelio, los padres, la familia los matan. Estamos aquí nosotros en la gloria. Y nosotros ahogándonos en un vaso de agua. ¡Ay, Señor! El hermanito no me saludó. Mira que la hermanita me sacó la lengua. Tan peores que los toddlers, que los niños de 4 años, 3 años. No, que mira que el pastor me hizo que me viniera a sentarme al frente en la silla. Cuando hay gente que están dispuestos a padecer, ¿qué es lo que nos evita estar en el cielo ahorita? A ver si alguien me puede decir. No, la muerte. La muerte nos evita estar en el cielo. Nos evita. ¿Usted cree que si el pastor Félix O'Pray dice, pastor, regrésese, ¿estás loco vos? No, él está mejor que nosotros. Pero la carne es la que le tiene miedo a la muerte. La carne es la que le duele. Ay, que mis hijos, ay, que mis hijas, que mi esposa. Dios tiene control. Vamos a estar en mejor lugar. Yo a mis hijos, yo les digo, oye, lo que nos evita estar en el cielo es la muerte. Si tenemos que morir por su nombre, morimos por su nombre. Es fácil decirlo, pero hacerlo, el Señor, ayúdame. Porque he aprendido de Pedro, que tuvo miedo. He aprendido de los otros, de Elías, que salió corriendo porque una mujer le dijo que lo iba a matar. Elías, un hombre que hacía descender fuego del cielo. No es cualquiera. Si ese hombre tembló, nosotros no somos mejores que ellos. Yo escuché un testimonio de una mujer
que era extremista musulmana, que se convirtió a Cristo, que el Señor se le reveló, aunque ustedes no lo crean, que eso yo lo he visto porque mi hijo de 16 años me dijo: papá, pero ¿cómo es eso que nosotros tenemos la verdad? Si supuestamente los judíos son el pueblo escogido de Dios. Buena pregunta. ¿Cómo es eso? Si ellos son el pueblo de Dios, ¿cómo es que nosotros tenemos la verdad? Y lo llevé a la Biblia, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que no tiene sombra de variación. Lo que Jesús hizo con Pablo, con Saulo de Tarso, lo está haciendo en este tiempo. Se le está revelando Jesús a los judíos, se le está revelando a los musulmanes, y como dicen, el hombre blanco se me apareció. Esa mujer que era musulmana extremista, que esto está pasando. Dice: Señor, si tengo que ser perseguida, violada, pues ni modo, dice. ¿Sabes lo que estar dispuesto? Porque hay gente que son malas, que quieren hacer tremendo daño. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fuerza. Pero necesitamos reconocer, decir: Señor, tú sabes cómo soy carne, soy débil. Ayúdame que en aquel día no te niegue y pueda morir por tu nombre. Ahorita estamos en libertad, y qué malagradecidos somos. Me pongo yo primero, yo soy malagradecido, que podemos venir libremente a la iglesia y allá la gente tiene que esconderse. Y quisieran, yo vi un video donde los chinos se mueren por tener una Biblia, y nosotros la Biblia la tenemos empolvada. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Así que Pedro en varias ocasiones se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. En Mateo 19:27 dice la Biblia que pero Pedro le respondió diciendo: mira, nosotros lo dejamos todo para seguirte. Como que le recalcó a Jesús: Señor, nosotros lo dejamos todo para seguirte. Se le paró a Jesús porque le respondió: oye, Señor, lo dejamos todo para servirte. ¿Qué pues obtendremos? Como reclamándole: oye, yo dejé todo esto, ¿qué voy a obtener con seguirte? Miren lo que le respondió Jesús: de cierto les digo que ustedes me han seguido en la nueva. Cuando se sienten el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Aquel pues que deje casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o esposa, o hijo, o campo, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta vida es momentánea, y si morimos, para Él morimos, y nos va a dar vida eterna. Ahora que Dios, por su gracia y su misericordia, me dio una casa, ¿sabes qué me dijo mi Dios? Ni te enamores de ella.
Y yo le dije a mi esposa, si no tenemos que, porque miren lo que pasó con los ucranianos, tuvieron que salir corriendo. Eso no puede suceder a nosotros. De un día a otro puede sucedernos. Me dijo el Señor, ni te enamoré de la casa. Ahí está. Si yo no me lo voy a llevar cuando me muera. Pedro una vez más vuelve a abrir su boca porque era muy ligero para hablar. En Mateo 26, 31, 35, Pedro le respondió diciendo, aunque todos tropiecen por tu causa, yo jamás tropezaré por causa tuya. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedrito, que recibió la revelación de Dios que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedrito, que caminó sobre la agua. Pedrito, que después vamos a ver que Dios Jesús lo llevó al monte alto, al monte de la transfiguración. Jesús le dijo, me vas a negar. Hermano, nosotros somos carne, somos débiles. Puede hacer que tropecemos, puede hacer que nos caigamos, puede hacer que nos debilitemos. Pero tenemos al abogado que nos levanta. 7 veces cae el justo, mas 7 veces Dios lo levantará. Hemos visto. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Para que ustedes, a lo mejor hay alguien que está viendo en las aplicaciones que no, que ya Dios no me quiere porque les fallé. No, Dios te quiere. Y por eso Dios te está hablando en esta noche. Le pasó a Pedro, le pasó a Elías, le pasó aún a Juan el Bautista, que mandó a sus discípulos, ve y pregúntale si él es el Cristo o tenemos que esperar a otro. Y si le pasó a ellos, no nos va a pasar a nosotros, no nos vamos a desanimar. Pero ahí mismo tenemos que sacudirnos y levantarnos. No podemos permitir que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Sí se puede. Sí se puede. Así que Pedro negó a Jesús. Pedro en el 35 dijo, Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Así que en el capítulo 26 de Mateo, capítulo 37, dice, Pedro estuvo hasta el último momento con el maestro. Jesús lo llevó, lo tomó para estar con él en el monte alto y glorioso. Y estuvo con Jesús en los días más difíciles de su vida. Jesús sabía quién era Pedro. Sabía que Pedro tenía la capacidad para pararse en la brecha. Pero primero Pedro tenía que ser pasado por el fuego para ser probado. Vamos a leer Mateo 26, 37. ¿Cuántos están aprendiendo? Sí, porque es muy importante, hermano. Hay gente que enseña que Dios te quiere usar, Dios te quiere, pero no te dicen que vas a pasar por el fuego. No te dicen que vas a pasar por el desierto. Dice, y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, espérenme aquí y velen conmigo. Disculpe que esta es una versión
Peshira, que me gusta a mí. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús se abrió con Pedro, porque Pedro era amigo de Jesús. Aún Jesús se entristeció, se puso triste. Y aún su carne no quería. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús lloró. Nosotros vamos a llorar también. No vamos a querer padecer, pero tenemos. Así que Pedro estuvo hasta el último momento con Jesús. Pedro lo negó, y después que lo negó, se puso triste porque se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y pasaron 4 días. Ustedes pónganse a analizar esos 4 días. Para mí fueron los 4 días más difíciles de Pedro, porque le fallé al maestro. Les fallé a mi Señor. 4 días siendo atormentado. ¿Sabe cuando el diablo viene que uno le falla a Dios y dice: ya, hasta aquí nomás llegaste? Estás en el piso, de ahí no te vas a levantar. Ya Dios no te va a volver a usar. Me imagino el diablo diciéndole a Pedro en esos 4 días eso. Sin embargo, al tercer día llegó María, fue a ver si estaba el cuerpo y no estaba, y salió corriendo, y donde el primero que fue Pedro, y le dijo: no está. Y Pedro salió corriendo y fue el primer discípulo que fue a la tumba y dijo: no está. No se quedó postrado. No se quedó postrado Pedro, se levantó. Así tenemos que levantarnos nosotros también. ¿Sabe qué? Esos 4 días, 3 días de Pedro, eso fue horrible, me imagino. Pero fue el primero que fue a la tumba. Pedro fue el primero. Así que a través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén. Hechos 2:14. Más tarde Pedro sanó a un cojo que pedía limosna. Hechos 3. Y predicó arduamente ante el Sanedrín. En Hechos 4. Ni siquiera el arresto, los golpes, la amenaza pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar al Cristo resucitado. Así que ahí fue cuando Pedro le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro tuvo que pasar por todo eso para poder decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, la prueba lo hizo que él se pasara en la brecha, se preparara para poder decir eso. Así que, hermanos, si alguien fue bendecido con esta palabra, denle un aplauso al Señor y que Dios nos ayude a poder pararnos en la brecha y obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y los dejo con mi amado pastor. Allá, pónganse de pie, hermano. Levante sus manitas. Vamos a orar por aquellos que están en casa, aquellos que están escuchando en sus casas,
Repita conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta tarde le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Perdone todas mis ofensas, dígale, y apunte mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que soy pecador, pero hoy lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Así es que si usted hizo su oración, que Dios le bendiga.